Candidato a diputado nacional, hombre de Lomas de Zamora, por Nuevos Aires, Cristian Quillotay, hombre del radicalismo, ¿no? Originalmente. Cristian, ¿cómo te va acá? Rubén y Sebastián, ¿cómo anda? ¿Cómo andás? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? ¿Me escuchás, Cristian? No lo estaría escuchando. Cristian se cortó, ¿eh? Bueno, vamos a Acá. ver si restablecemos el contacto, ¿eh? Y Cristian si es. Quillotay, candidato a diputado nacional por Nuevos Aires, ¿sí? Hombre oriundo del radicalismo, de Lomas de Zamora. Uno habla del radicalismo, Ujú. y el radicalismo Sí, no solamente es bicéfalo, es tricéfalo y multicéfalo. ¿No? sí, Tiene yo muchas, diría, sí, hay que yo ver diría. de qué pata, Sí, boludo, es ¿no? un Bueno, pulpo. bueno, ahí lo tenemos Ahí lo nuevamente, ¿eh? tenemos. Cristian, ¿cómo te va acá? Rubén y Sebastián, ¿cómo andás? Hola Rubén, ¿cómo andan? ¿Todo Muy bien por bien, ahí? ¿Cómo muy, están? muy bien, Un muy bien. gusto estar hoy con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, la pregunta que le hacemos a todas las fuerzas, a los representantes de fuerzas de centro, ¿hay posibilidades de romper la polarización ahora en octubre, en septiembre? No se pudo, claramente, Mira, yo ¿no? lo que creo es que es una responsabilidad, ¿sí? Poder brindarle a la gente alguna alternativa como para poder salir de la encrucijada que generó o que tuvo como consecuencia que muchos no vayan a votar. Es nuestra responsabilidad. La posibilidad está, claramente. Ahora, depende de nosotros poder mostrarnos bueno, representar a ese sector del electorado que no ha ido a votar porque no se siente, valga la redundancia, representado por ninguno de los 12 pasos. O sea, ¿los votos están ahí en los que no fueron a votar para ustedes? Exacto, yo creo que sí. Yo creo que Ujú. sí. Bueno, obviamente también creo que se instala una idea de una falsa dicotomía de que, bueno, obviamente o es blanco o es negro, es Claro. lo más básico del razonamiento humano, ¿no? El pensamiento binario. Si no sos de un lado, sos del otro. Y yo creo que claramente no es así, sino muchas personas, o sea, una gran cantidad más de electores hubiesen ido a votar y creo que no fue así porque no se sienten representados, reitero, ni por un sector ni por el otro y creo que hay que ir a buscar eso. Tenemos la responsabilidad de poder hacerlo, de hacerlo, digo, pero bueno, obviamente que hay que trabajar mucho para eso. Ujú. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Sebastián Farías te ¿Cómo, saluda cómo estás, de acá de Sebastián? este lado. También lo hablábamos en la previa de la contienda electoral pasada, ¿no? Molina, la de septiembre, A ver. en la provincia. Eh, yo había puesto el ejemplo de mi madre, ¿no? Que ella no es militante del radicalismo, pero siempre votó al radicalismo. En esta me hizo una pregunta por la cual yo me sentía acorralado, ¿eh? No sabía qué contestarle. Cristian, eso A ver, vamos a ver si vamos a fue contestar a elección tu de mamá. septiembre, fue elección de septiembre, ahora para octubre, la misma, ¿eh? ¿El radical a dónde tiene que votar? Digo, porque el radicalismo también, lo decíamos en la previa, distintas caras y también en distintos espacios salió a jugar, ¿no? Y hoy por hoy se Bueno, está hablando de un radicalismo disgregado, por así decirlo. A ver, ¿dónde está el radicalismo? mira, el radicalismo producto de la pésima gestión de Miguel Fernández y de Pablo Dominici, obviamente que se ha, no digo destruido, pero sí ha sufrido un fuerte golpe. Algo que nosotros observamos que iba a pasar, o sea, se preveía que el tren iba a chocar contra una pared, dejaron a mucha gente afuera, sobre todo aquellos que tienen una gran impronta territorial dentro de los armados y el tren se terminó estrellando y ahora obviamente hay que juntar los pedazos. Dentro de toda esa dinámica en la cual el radicalismo sufrió las pésimas decisiones de Miguel Fernández y de Pablo Dominici, obviamente quedamos actores, diferentes militantes y demás, que hemos optado por participar en las diferentes opciones, digamos, que han surgido, ¿sí? No tenemos representación institucional, es cierto que no la Claro. tenemos, pero en Nuevos Aires tenemos una gran representación radical más allá de que haya una heterogeneidad en términos partidarios. Nuevos Aires yo creo que es la alternativa. Cristian, Sí. Cristian, ¿y cuál es la evaluación que hicieron de la elección de septiembre? ¿Quedaron conformes? No, a ver, que Nuevos Aires decís vos o en Sí. general el radicalismo, ¿de qué me No, hablas? Nuevos Aires, te hablo ahora como Nuevos Aires, Sí, ¿no? sí, sí. Hemos quedado conformes porque quedó demostrado que el trabajo territorial lo es todo, es el ABC de la política. Nosotros para poder conseguir, junto con Alejandro Trota, Claro. su equipo y todos los que hemos sido parte de Nuevos Aires, hemos hecho un trabajo territorial bastante importante y creo que quedó en evidencia que ese trabajo territorial, independientemente que no hayamos llegado a lograr, digamos, los resultados que nos hubiese gustado,
que la territorialidad y el trabajo militante da sus frutos, ¿no? Contrario a lo que terminó pasando con Nuevos Aires, que han hecho una elección bochornosa. Fue bochornoso lo de Lo de Somos. Somos, sí. Ajá. Lo de Somos Quedaron, Buenos quedaron Aires, que fue, arriba, quedaron arriba en el quedamos, orden local, ¿no? Y seccional. Ustedes. exactamente, en el orden local y seccional quedamos arriba. Reitero, lo de Somos fue bochornoso. Quedó demostrado que aquellos que teníamos, digamos, porque somos varios, la impronta territorial bien aceitada, terminamos sacando un resultado electoral mucho mejor, ¿no? No, una aclaración y de paso una consulta, porque en la elección de septiembre no tuvieron representación en todas las secciones. Ahora pregunto, ¿en octubre van a fiscalizar, van a poder fiscalizar en toda la provincia? Vamos a intentarlo, Ajá. pero bueno, obviamente que los que estamos en política sabemos que el tema de la fiscalización, si bien es muy importante, es algo que requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y esperamos poder contar con todo eso. Porque me Esperamos. imagino que la intención es estar arriba de Randazzo y de María Eugenia Talerico, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos haciendo lo posible como para poder, como te dije al principio, ser un espacio que rompa con esa encrucijada en la cual la gente hoy está y que, bueno, derivó, como te dije previamente, en que muchos no hayan ido a votar. Ujú. ¿Vos intuís que en esta elección van a haber muchos más electores? Porque en la pasada 60, 61%, ¿no? Votó. Bueno, esperemos que sí. La verdad Ujú. que no podría. Esta sería por lo menos la sorpresa que podría llegar a impactar, según vos, en a las fuerzas del centro. Exactamente, sí, aparte, bueno, tenemos un candidato joven, nosotros de alguna forma u otra, nos caracterizamos en el armado por, en términos mayoritarios, ser jóvenes, bueno, que cada uno obviamente tiene su expertise, el que encabeza la lista es Sixto Cristiani, un chico muy laureado en términos académicos, tiene un gran futuro en la política, y bueno, creo que nos puede llegar a ayudar su performance, digamos, como para poder mejor dicho, estar dentro del Parlamento. Cristian, ¿en qué lugar estás vos? Yo estoy noveno. ¿Estás noveno? Ujú. Nada, te iba a decir expectativa, ¿no? Pero bueno, ¿quién te dice? Los batacazos se suelen dar, ¿no? No, a ver, acá esto es a futuro, nosotros No, lo que claro. queremos es posicionarnos en términos políticos, estamos haciendo un trabajo y nosotros somos conscientes de la complejidad del escenario, somos conscientes. Eso no quita que hagamos o pongamos lo mejor de nosotros como para poder posicionarnos de cara a ser una opción para el futuro. Nosotros tenemos que trabajar como una maquinaria en la cual cada engranaje es un militante que de alguna manera u otra tenga como principal objetivo ser una opción a futuro. No tenemos que ser cortoplacistas. El cortoplacismo es algo que a la política le ha hecho mucho daño, sobre todo, bueno, al radicalismo. Quedó bastante claro eso, ¿no? Que el cortoplacismo y la falta de proyecto a largo plazo ha dejado al radicalismo en una situación bastante muy compleja, que bueno, espero que de cara al futuro se pueda, con lo que yo pretendo que ocurra, y varios pretendemos también, que sea que esto de la renovación generacional, yo creo que naturalmente se tiene que dar, más allá de que hay gente que no le gusta, que no quiere que eso ocurra, aspiramos a eso para poder, como te dije recién, concretar un proyecto político que tenga aspiraciones de poder de cara a lo que viene. Cristian, sé que tu expertise es el tema de la educación. En una campaña que viene prácticamente sin propuestas, sin Exactamente. análisis, donde todo pasa por la corrupción, las denuncias, preguntarte justamente por el tema de la educación. ¿Cómo ves la educación en la provincia de Buenos Aires en un día que hay paro, ¿no? Justamente. Sí. Bueno, hay algo, A una ver. aclaración que quiero hacer. El paro, ¿sí? Lamentablemente, la lógica del paro es con reclamos nacionales, no provinciales. ¿Por qué? Ujú. Porque SUTEBA se convirtió en una cartera de Kicillof, es una cartera oficialista. Ya es más que evidente que la función de SUTEBA dejó de ser la de representar a los trabajadores, ¿sí? A los trabajadores de la educación, y pasó a ser una cartera de Kicillof. Y esto queda en evidencia porque tenemos un montón de cosas para reclamar, un montón de falencias en la gestión que nosotros desde el aula las padecemos y que el gremio no las visibiliza. O sea, el gremio tiene el monopolio de los reclamos, pareciera ser, ¿no? Entonces, si el gremio no dice nada, parece como que no pasa nada, pero nosotros en el aula percibimos que hay un montón de cosas que están mal y, como te digo, pasan
pasan, ¿no? Por Tenemos una ejemplo, grave crisis en términos educativos. Yo te voy a ir vos sos enumerando. maestro de grado, Yo soy profesor de química. profesor de química. Ok. Sí. Mm, Primero tenemos sueldos miserables. ujú. Ahí, con respecto al tema de los sueldos, yo quiero hacer una aclaración porque hay una cuestión de hipocresía comunicacional que a mí me llama poderosamente la atención. En relación al salario, yo he escuchado varios funcionarios del gobierno provincial decir que la inflación de Milei es mentira. Ahora, sin embargo, para aumentarnos el sueldo, tienen en cuenta los índices inflacionarios, por lo cual el aumento que nosotros percibimos es muy bajo, porque, reitero, se tienen en cuenta los índices inflacionarios establecidos por el gobierno nacional. Entonces, la última vez nos aumentaron el 2,5%, o sea, una miseria. Tenemos sueldos miserables. Las obras sociales con muy poco, o sea, IOMA, con una cobertura paupérrima, condiciones laborales deplorables en cuanto a recursos y infraestructura. A ver, tenemos escuelas, literal, de principio del siglo XX en el siglo XXI. Hay lugares donde nosotros literal tenemos la pared pintada, no hay pizarrones. ¿Entendés? La desigualdad y el contraste que hay, por ejemplo, con las escuelas de capital, que tanto se las ha criticado, es muy grande. En capital hay muchos lugares en los cuales vos tenés pizarras digitales. Nosotros no tenemos ni siquiera pizarrones, ¿entendés? O sea, tenemos la pared pintada. Llueve y se inunda el colegio. Cuando en invierno no hay clases porque no hay estufas en la mayoría de las escuelas. Después, bueno, eso en cuanto a recursos e infraestructura. Después tenemos muchos problemas pedagógicos graves, ¿sí? De los cuales tampoco el gremio visibiliza. Una de las cosas que pasa, según mi perspectiva como docente, es la permisividad extrema que hay, el facilismo que termina perjudicando a los estudiantes, sobre todo a los de sectores más vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de exigencia que genera un alejamiento o un desacostumbramiento de las responsabilidades académicas que son sumamente necesarias para incursionar en ámbitos académicos Ahora, ¿qué es lo superiores. que ocurre, Cristian? ¿Cómo, digamos, cuál es la condición o qué característica tiene el chico que pasa de grado entonces, o que pasa de año o que termina? A ver, Hay falta de exigencia. Después, eso no se condice con los resultados reales. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, yo te voy a explicar. a ver. Lo que hace el gobierno es querer cumplir con una estadística que es sumamente mentirosa. Y a mí me preocupa mucho que en una planilla figure que un chico sabe leer cuando no sabe leer. Eso es grave. Porque Gobierno hay de la pibes que no provincia de saben Buenos leer, Aires, estamos pero hablando. exactamente, de la Habían provincia de Buenos suspendido Aires. las repeticiones también de los chicos. Esto Suspendieron viene de la el nuevo época de régimen la académico. pandemia, venía. No, lo que pasó es lo A ver, siguiente. Nosotros tenemos un nuevo régimen académico que desde aspectos teóricos llegó supuestamente a resolver ciertas problemáticas que teníamos y lo que generó es o sea, terminó empeorando, ¿no? Una situación que, como ya te dije, era crítica. Bueno, nosotros tenemos, a ver, vamos a dividir esto. Antes de la pandemia teníamos una situación crítica, durante la pandemia empeoró significativamente y post pandemia lo que se quiso hacer es realizar una serie de modificaciones en pos de poder resolver algo que terminaron haciendo todo lo contrario, porque este nuevo régimen académico lo que hace es sobresaturar al docente, o sea, el docente está extremadamente sobresaturado, el estudiante hay un nivel de permisividad que termina, como te dije recién, y de flexibilización que termina siendo perjudicial en términos de responsabilidades académicas. Y después tenés también, a ver, que en términos teóricos parece todo muy lindo, pero llevado a la práctica no están dadas las condiciones estructurales como para poder implementarlo. Y nosotros lo padecemos y lo vemos. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si yo tengo 10 estudiantes que por determinados motivos no lograron acreditar mi materia, ¿sí? Y los estudiantes tienen que intensificar, entre comillas, te los mandan a los 10 y vos tenés que dosificar tu estrategia pedagógica en el mismo espacio. O sea, es una locura lo que se intenta hacer. Y aparte es inaplicable porque cuando vos querés observar las estrategias del docente, te das cuenta que no se puede hacer una cosa así porque el docente termina sobresaturado, termina recontraestresado y reitero, cuando intenta hacerlo, ¿no? Intenta dosificar las estrategias para que de alguna manera u otra lograr cumplir con esto, el agotamiento es tremendo. Además de que, como te digo, el sueldo no ayuda. O o sea, sea, nosotros ahora tenemos. la jornada de perfeccionamiento no sirve para nada, entonces. No, a ver, Ah, bueno. ¿a qué te referís con jornada de perfeccionamiento? Digo, Perdón, ¿eh? los días donde no hay clases, pero se reúnen los Claro. docentes para las Para cuestiones nada. No administrativas, sirve, por... Sí. no sirve para nada. Lo único que hacen es tirarle flores al régimen académico y mandan, en muchos casos,
a ver, y vos tenés a los inspectores y tenés al directivo que, digamos, está a cargo de la jornada, hablando de las bondades del régimen académico, de lo genial que es el régimen académico, y en muchos casos hasta no está permitida la disidencia, ¿no? Porque cuando vos querés decir algo ya te cortan en seco. Así que estamos en un problema bastante complejo. Cristian, Bastante complejo. las últimas. Sí. Fuiste muy crítico con el tema de Somo. El candidato de Somo era justamente el presidente del radicalismo de Lomas de Zamora. ¿Qué va a pasar con el radicalismo? No, Puntualmente el de Lomas. no fui crítico con él en particular, No, sino por eso te con el pregunto por él ahora. desenlace. Ujú. No, yo, a ver, ¿qué va a pasar con el radicalismo? Nosotros, como te digo, pretendemos reconfigurar el partido, ¿sí? Pretendemos reconfigurar el partido con militantes que tengan ganas de salir de Pertuti y ir al territorio. Porque la lógica de Pertuti claramente no nos lleva a ningún lado, porque la gente no nos elige así. Hay que empezar a caminar, a salir a la cancha, dejarnos de joder con la lógica política de Pertuti y de Pim Pum y salir a caminar la calle y escuchar la necesidad de la gente. Porque claramente eso el radicalismo lo dejó de hacer y las consecuencias están a la vista. Nosotros queremos reconfigurar el partido con gente que tenga aspiraciones militantes, bueno, con una lógica de poder construir un espacio de poder. No, quiero aclarar que no fui crítico con Pablo en particular, yo con Pablo no tengo No. absolutamente nada, sino con Somos, que reitero, hizo Exactamente. Fue por ahí una elección muy la mala, cuestión. pero como te digo, no es culpa de él, o sea, es culpa de que se han dejado afuera actores con una gran impronta militante. Ojo que en el chat están enojados el club de fans de Pim Pum, no, No, pero Los no es en Pertuti contra también. de nadie esto. no O se en sea, contra de no es Pim en Pum contra. también, ¿no? Si Bueno, no, No pero es en vos contra viste de cómo nadie. El son, otro ¿no? día, se el otro día entendió. quiero hacer una última, A ver, decir una última cosita. El otro día vi una foto que decía el radicalismo de Lomas apoya a la lista de la coalición cívica. ¿Puede ser? Puede ser, tranquilamente, sí, sí. sí. Un Sí. comunicado, Bueno, y sí, un la comunicado. realidad es que el radicalismo de Lomas no está sola. A ver, nosotros estamos en otro espacio. No es que el radicalismo de Lomas apoya. Eso es mentira. O sea, el radicalismo de Lomas está, es verdad, apoya diferentes, digamos, opciones políticas y una es Nuevos Aires, que, reitero, en términos electorales ha hecho una gran performance en la última elección a partir de la impronta territorial de cada uno de los que constituyen esa lista. La última Sí, de mi parte, porque la última vez que lo sacamos Alejandro Trota al aire dijo que hacía una gran convocatoria a todos los sectores radicales. La pregunta es, ¿se exactamente. hizo esa convocatoria? ¿Hay que hablar de Trota 2027 ya? Porque alguien me dijo por ahí. Y la realidad, a ver, yo te digo mi perspectiva. Trota, yo a Trota lo veo como una persona muy trabajadora y que está cumpliendo su rol opositor, pero de una forma, o sea, tiene una impronta opositora real como concejal. Yo creo que está cumpliendo y eso, obviamente, al ser opositor, creo que eso lo posiciona de cara a lo que viene como una figura que sea representativa de la oposición al kirchnerismo, valga la redundancia. Tiene que haber una figura representativa que represente la oposición al kirchnerismo y que sea una alternativa para la gente, y yo creo que Alejandro Trota cumple con creces con todas las características que tiene que tener. Fenómeno. Para el radicalismo y, a ver, al infinito y más allá, ¿no? Al infinito y más allá, con el radicalismo a todos lados, obvio, vamos a reconstruir el partido, Y, lo vamos a reconstruir. y Trota, ¿no? Que sería Buzz Lightyear Trota, ¿no? Que Y vuela. Trota creo que está muy bien, aparte cumple muy bien su rol de concejal, cumple muy bien y creo que eso es importante. O sea, a ver, todo bien con las ideas, pero las ideas sin hechos no sirven para nada. Y él no solamente representa los valores del radicalismo, sino que actúa en función de eso, así que yo creo que está más que bien. Cristian, abrazo grande, muchas gracias. Muy amable. Dale, muchas gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego. No, alguien me pregunta ahí de Buzz Lightyear, no El vaquero, de ¿no? Woody, Woody. me pregunta.